Esa noche se convirtió en la más vibrante y emocionante que jamás había experimentado. Aquella noche tranquila de un martes fue el escenario perfecto para experimentar una sensación de calma y tranquilidad, como si todo estuviera en armonía. Tan cansada estaba de la monotonía que lo único que ansiaba era descansar. Creía que al recostar mi cabeza en la almohada, todas mis inquietudes desaparecerían. Lo pensaba así, al menos hasta seguir adelante. Recuerda suscribirte a mi canal para que pueda continuar compartiendo contigo más relatos cautivadores como este. Permanece hasta el término de este video, ya que lo que vas a escuchar a continuación resulta sumamente fascinante. Hace 8 años que me convertí en madre soltera, tras separarme de mi exmarido y tomar rumbos distintos. La ruptura no fue perjudicial, solo nos alejamos. Cuidar a mi hijo Alejandro ha sido una gran bendición y al mismo tiempo el desafío más importante que he enfrentado. Él lo es todo en mi vida, con su inteligencia, su sentido del humor y su constante generosidad, aunque en ocasiones la responsabilidad de ser madre y padre al mismo tiempo me agotaba por completo. Aquella noche, el agotamiento me ganó la batalla mucho antes de lo esperado y ni siquiera pude terminar de cambiarme antes de acostarme exhausta en la cama. En completo silencio se encontraba la vivienda. Después de una jornada intensa entre juegos electrónicos y deberes, Alejandro llevaba un rato durmiendo placenteramente, y yo me encontraba agradecida por disfrutar de ese instante de tranquilidad. En mi cuarto reinaba la oscuridad, excepto por la tenue iluminación lunar que se filtraba con timidez por las cortinas. Me acomodé debajo de las mantas, percibiendo cómo el calor me abrazaba. Mientras me encontraba acostado, la luz plateada de la luna dibujaba sombras delicadas en las paredes, lo que me llevó a reflexionar sobre los acontecimientos recientes. Últimamente, la calma había predominado en mi vida, lo cual resultaba reconfortante tras los acontecimientos del año anterior. Desde la partida del padre de Alejandro, tanto él como yo hemos tenido que ajustarnos a diversas situaciones. Solo estábamos los dos, afrontando unidos las vicisitudes. Aunque Alejandro rozaba los 20 años, nuestra conexión seguía tan estrecha como en su infancia. Siempre demostraba ser muy considerado y cariñoso. En ocasiones me inquietaba que asumiera demasiadas responsabilidades para su corta edad. Me llena de felicidad recordarlo. Su corazón es gigante y me considero afortunada por tenerlo a mi lado. Sin embargo, esa noche me sentía tan agotada que no quería preocuparme por nada más. Mientras mis ojos se volvían más y más pesados y mi cuerpo se relajaba, a punto de entregarse al descanso, percibí un leve golpeteo en la puerta de mi cuarto. Intenté comprender la procedencia de los golpes mientras me encontraba en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, moviéndome ligeramente. Volvió a repetirse con mayor intensidad, como si algo o alguien intentara evitar que me sumiera en ese placentero sueño. La voz de Alejandro apenas se escuchó como un susurro al decir mamá, pero fue suficiente para despertarme por completo de mi sueño. Al abrir los ojos, traté de ver con claridad y dirigí la mirada hacia la entrada. A pesar de que la luz del pasillo no estaba encendida, lograba distinguir la silueta de Alejandro, quien permanecía de pie en la entrada. Desperté un poco y me froté los ojos. ¿Qué sucede, Alejandro? Mi voz resonaba profunda, todavía afectada por el sopor. Antes de ingresar, titubeó un instante y cerró la puerta con cuidado, como si no estuviera convencido de su presencia en ese lugar. Rechazo, expresó con voz suave, evitando mi mirada. Un estremecimiento recorrió todo mi ser. Desde que se separaron, Alejandro ha tenido dificultades para conciliar el sueño últimamente. Aunque no lo expresaba abiertamente, era consciente de que la falta de su padre tenía un impacto mayor en él de lo que estaba dispuesto a reconocer. En noches como la presente, era evidente el peso que llevaba en su expresión. Acércate, le susurré, indicando el lugar a mi lado. Si lo prefieres, puedes pasar la noche conmigo. Permaneció inmóvil durante un instante,
pero después se aproximó y se acostó a mi lado en la cama. Tumbado de costado, con la mirada puesta en mí, me di cuenta por vez primera de lo cansado que lucía. En su mirada se percibía algo distinto, algo poco común, una fragilidad callada que rara vez exhibía. Le consulté si deseaba conversar al respecto, hablando con delicadeza. Sacudió la cabeza, permitiendo que su melena oscura le ocultara la mirada. Expresó: no, simplemente deseaba estar a tu lado. Me conmovió profundamente lo que vi. Hacía mucho tiempo que no buscaba consuelo de esa forma, tal como lo hacía en mi infancia. Deslicé mis dedos por su melena y esbocé una leve sonrisa. Está todo bien, no te preocupes. Tómate todo el tiempo que requieras. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, en su mirada persistía una chispa misteriosa, un secreto que no estaba dispuesto a revelar. No seguí presionando. En vez de eso, decidí recostarme de nuevo, tapándonos con la manta, y permitimos que el silencio nos envolviera por un tiempo. Estuvimos solos en ese lugar, mientras el suave murmullo de nuestra respiración ocupaba todo el ambiente. Creí que ya se había dormido cuando su voz apenas perceptible interrumpió el silencio. ¿Te da nostalgia a veces, mamá? Me tomó por sorpresa la pregunta. No necesitó detallarme a quién se estaba refiriendo. Era evidente que hablaba acerca de su papá. Se trataba de una pregunta que había estado evitando, una cuya respuesta desconocía. En ocasiones, susurré con sinceridad, las circunstancias entre nosotros no estaban en su mejor momento. Alejandro. Es algo que ya tienes presente. Aunque asintió, su mirada fija en mí transmitía una expectativa que me hizo percibir que aguardaba algo adicional. ¿Alguna vez consideras la posibilidad de que las circunstancias pudieran haber sido distintas? Exhalé con la carga del ayer descansando en mis hombros. Quizás, pero lo sucedido no está en nuestras manos modificarlo. La única opción que tenemos es continuar avanzando. Alejandro desvió la vista, entreteniéndose con el borde de la manta. Expresó dudas sobre sus acciones pasadas, cuestionando si habría sido conveniente actuar de otra manera. Las palabras me impactaron de repente, como una ola que llega con fuerza. Tomé asiento en la cama y expresé con determinación. Le aseguré a Alejandro que no había cometido ningún error. No tienes responsabilidad alguna en esto. Sin embargo, susurro con la voz entrecortada. En ocasiones tengo la sensación de que así fue. Si yo hubiera sido distinto, papá no se habría marchado. Sentí un agudo dolor que recorrió mi pecho. Las lágrimas inundaron mis ojos y, sin dudarlo, lo estreché entre mis brazos. Al principio, opuso resistencia, pero finalmente se calmó y se permitió ser abrazado en mi hombro. Presta atención, Alejandro, susurré con voz insegura. La marcha de tu padre no está relacionada contigo. Las elecciones que hizo no deben ser una carga para ti. Siempre has sido más que adecuado, ¿comprendes? Eres el centro de mi universo. Noté cómo su cabeza se apoyaba en mi hombro, pero percibí que algo en su postura no se relajaba. Se percibía una fuerte tensión en el ambiente, como si sus músculos estuvieran constantemente tensos y sus pensamientos vagaran lejos, a pesar de estar presente a mi lado. Llevaba tanto tiempo soportando esa carga que ni siquiera era consciente de lo mucho que había influido en mí. Mantuvimos un abrazo por un tiempo y, gradualmente, empecé a notar cómo la rigidez en su cuerpo se iba disipando. Noté que su respiración se calmó y, al cabo de un rato, percibí que se estaba durmiendo. Permanecía despierta, con la mente acelerada, repleta de memorias de tiempos pasados y de todo lo que habíamos vivido en compañía. Sin embargo, había algo adicional, algo que no estaba previsto. Al tenerlo a mi lado,
experimenté una sensación cálida que se difundía por todo mi ser. No solo se trata del afecto materno hacia su hijo, sino de algo adicional, algo más hondo. Resultaba complicado describir esa emoción. Me brindaba calma, pero al mismo tiempo me confundía. Intenté ignorar la constante cadencia de su respiración, pero la sensación persistía, acechando a la espera de ser reconocida en la penumbra. Teniendo al abrazado a mi lado, percibí que algo se transformaba entre nosotros, aunque no estaba segura de estar preparada para afrontar la magnitud de esa situación. Me di cuenta de que esto marcaba solo el comienzo. Al despertar, la mañana llegó de manera abrupta. Los primeros destellos de luz solar se colaron por las cortinas, sorprendiéndome antes de estar preparada para comenzar la jornada. Mientras yo despertaba, notaba a Alejandro a mi lado, con una expresión tranquila en su rostro. La ansiedad que lo había afectado la noche anterior ya no estaba presente. Mientras lo miraba brevemente, mi corazón se llenaba de ese amor de madre que siempre le he tenido. Sin embargo, percibía algo más latente, esa misma emoción que intenté ignorar la noche anterior y que resultaba inexplicable. Saliendo de la cama, me deslicé hasta la cocina para preparar unos deliciosos panqueques. Mis pensamientos regresaron al diálogo de la noche pasada. Siempre había sido perceptivo, pero no había notado cuánto había asimilado el distanciamiento de su papá. El remordimiento que experimentaba era algo que tendría que haber percibido con antelación, y el hecho de que no hubiera depositado confianza en mí hasta este momento me afectaba profundamente. Sin embargo, percibí un cambio en la manera en que me observó anoche, como si hubiera traspasado un límite entre verme como su madre y anhelar algo adicional, algo más significativo, más cercano. Y la realidad era que yo también lo había experimentado. La sensación de calor al abrazarlo, la tranquilidad que traía consigo, no se limitaba a la protección de una madre, sino que era algo único y especial. Decidí apartar esa idea de mi mente y me enfoqué en los hotcakes. Me dije a mí misma, es un niño, es tu hijo. A pesar de sus esfuerzos por alejarlo, la sensación seguía presente. Al fin, Alejandro se dejó ver en la cocina frotándose los ojos, con el pelo revuelto a causa del sueño. En ese instante, se mostraba como un niño otra vez, su organismo todavía adaptándose al rápido crecimiento de la adolescencia. Con una sonrisa en el rostro, decidí dejar de lado las inusuales sensaciones del día anterior. Al acercarme a la mesa, saludé cariñosamente. «Buenos días, dormilón», mientras le servía un plato de tortitas. Él respondió con un suave buenos días, se sentó y se sumergió en su desayuno. Disfrutamos de nuestra comida en completo silencio, mientras los rayos del sol se filtraban por las ventanas y llenaban la cocina de una cálida luminosidad dorada. A pesar de notar las miradas de Alejandro de vez en cuando, prefería guardar silencio. No me sentía preparada para continuar la charla que habíamos tenido la noche anterior. Aquella mañana lucía más animado, más en sintonía consigo mismo, y prefería no despertar esos sentimientos hasta que se sintiera preparado. Alejandro rompió finalmente el silencio para expresar su gratitud a su madre por la noche anterior. Era algo que requería con urgencia. Contemplé con asombro la fragilidad en su tono de voz. «No es necesario que me agradezcas, Alejandro. Siempre contarás conmigo, sin importar las circunstancias». Asintió con la cabeza, aunque percibí algo adicional en su expresión, algo que me evocó la manera en que me observó en la penumbra la noche anterior, creyendo que no lo notaba. Su mirada se prolongó más de lo acostumbrado y en ese instante experimenté una sensación de asfixia. La jornada transcurrió sin contratiempos. Mientras yo me encargaba de las labores domésticas, Alejandro prefería pasar la mayor parte del tiempo en su habitación, ya sea haciendo deberes escolares o disfrutando de videojuegos. Sin embargo, la dinámica entre nosotros se había transformado. Su presencia era discreta, pasando desapercibida, sin destacar ni llamar la atención de forma evidente. No había nada que resaltara de manera obvia,
pero se percibía una atmósfera de tensión silenciosa y una complicidad no verbal. Conforme transcurría el día y la noche se acercaba, no podía sacar a Alejandro de su mente. Reflexionaba sobre su notable crecimiento en los últimos años y cómo estaba forjando su identidad de manera independiente. Sin embargo, me refería a la intimidad que habíamos experimentado la noche anterior, a lo espontáneo que resultó abrazarlo y brindarle consuelo. Mientras reflexionaba más, me percaté de que mis emociones no se limitaban a las de una madre, sino que iban más allá, eran más intensas. Después de la cena, Alejandro y yo nos acomodamos en el sofá para disfrutar de una película esa noche. En la habitación, la luz tenue proveniente del televisor creaba sombras parpadeantes en las paredes. Esa noche no intercambiamos muchas palabras. Los dos parecíamos contentarnos con estar juntos en la misma habitación, cerca uno del otro. Conforme transcurría la película, noté lo cercano que Alejandro estaba a mí, como su brazo rozaba el mío con cada uno de sus movimientos. Sentí como mi corazón aceleraba su ritmo y busqué enfocarme en la película, aunque resultaba en vano. La tensión entre nosotros resultaba evidente, a pesar de que ninguno de los dos la hacía notar. Cada leve desplazamiento transmitía una emoción no expresada. Mientras seguía en ese lugar, resultaba cada vez más complicado hacer caso omiso de ello. En la mitad de la película, Alejandro se acercó un poco más y su brazo volvió a rozar el mío. En esta ocasión, no dio marcha atrás. En realidad, apoyó su brazo en el mío y sentí el calor de su piel recorrerme súbitamente, provocando que mis mejillas se sonrojaran. Dirigí mi mirada hacia él y enseguida hubo un cruce de miradas. La suavidad de su mirada se veía acompañada de un matiz desconocido hasta entonces. No era solo cariño, sino algo más hondo, algo que conectaba con las emociones que había intentado mantener escondidas durante toda la jornada. Tomé su mano sin dudarlo. Nuestros dedos se enlazaron sin dudarlo. Alejandro no se alejó, sino que sujetó mi mano con delicadeza y su pulgar acarició mi piel de una manera que provocó que mi corazón latiera con intensidad. Permanecimos en silencio durante un largo tiempo, simplemente agarrados de las manos en la penumbra de la habitación. Se percibía una transformación, un momento crucial que marcaba el rumbo de lo que estaba por venir. El resto de la cinta transcurrió rápidamente. Sin embargo, nosotros nos quedamos en el sofá, observando cómo los créditos pasaban por la pantalla. Descansé mi cabeza en el hombro de Alejandro, percibiendo la calma de su respiración. Fue un pequeño acto. Sin embargo, para mí representó algo de mayor significado, algo sumamente personal, más cercano que cualquier otra experiencia que hubiéramos vivido juntos hasta ese momento. Alejandro murmuró en voz baja: «Madre». Contesté con delicadeza, mi tono de voz suave, como si temiera interrumpir la magia que nos envolvía. «Me alegra mucho que estés presente. No puedo imaginar mi vida sin tu presencia». Mi corazón se llenó de alegría y volví a sujetar su mano. «Me alegra mucho estar aquí contigo, Alejandro. Puedes estar tranquila, no me marcharé nunca, me quedaré a tu lado». Una suave sonrisa se dibujó en su rostro y durante un instante permanecimos juntos, inmersos en la agradable quietud de nuestra conexión. Se trataba de una emoción que llevaba tiempo sin sentir, una conexión profunda, un afecto especial, diferente a cualquier otro tipo de amor que hubiera experimentado antes. Se trataba de algo más profundo, algo novedoso, algo que en ese instante no lograba comprender del todo, pero que al reflexionar ahora, reconozco como un amor cercano. Al recostarme en su hombro, noté cómo nuestra relación evolucionaba de manera inesperada y veloz, pero en lugar de incomodarme, me resultaba sorprendente. Realmente me resultaba emocionante, aunque no lograba entender la razón exacta. Los días posteriores a aquella noche en el sofá transcurrieron de manera distinta. Recorríamos la casa con la armonía de quienes conocen una danza clandestina. A pesar de que nuestra rutina permanecía invariable,
Percibíamos una presencia en el ambiente que nos atraía y nos unía. Traté de actuar con naturalidad, como si los sentimientos que aparecieron en esa ocasión no tuvieran importancia, pero me resultaba imposible hacer caso omiso de ellos. Era imposible borrar de mi memoria la sensación de su mano sobre la mía, la huella que su contacto dejó en mi piel. Aquella acción, aunque modesta, casi ingenua, tuvo un valor inmenso en mi vida. Conforme fueron transcurriendo los días, me percaté de que no deseaba borrarlo de mi memoria. La conexión que teníamos era evidente y conforme pasaba el tiempo, me resultaba más complicado fingir que todo seguía igual. Alejandro también se daba cuenta de eso. Mientras creía que pasaba desapercibido, lo notaba mirándome fijamente. Permanecía con la mirada fija en mí durante más tiempo del acostumbrado. Siempre hallaba motivos para estar en mi cercanía. Esa noche, algunos días después de nuestra tranquila charla en el sofá, estábamos ordenando después de la cena. Mientras me encargaba de lavar los platos, Alejandro se dedicaba a secarlos. La tranquilidad del ritmo con el que realizábamos nuestras labores impregnaba la cocina de una serenidad apacible. Sin embargo, existía algo adicional, algo tangible, algo que nos conectaba aunque no lo expresáramos verbalmente. Los rayos del sol de la tarde se colaban por las ventanas, iluminando la habitación con un brillo dorado que creaba una atmósfera suave y onírica. Le entregué un plato a Alejandro. Al darle el objeto, nuestros dedos se tocaron ligeramente. El breve encuentro me hizo sentir una cercanía familiar, y al mirar hacia arriba, me topé con su mirada, idéntica a la de siempre pero con una fuerza renovada, la cual ya había percibido con anterioridad. ¿Te encuentras bien, mamá?, inquirió con suave tono, rebosante de cariño, provocándome una conmovedora sensación en el corazón. Sí, me encuentro bien, contesté con una sonrisa, aunque en realidad mi pensamiento estaba en otro lugar. Estaba reflexionando sobre. Por un instante, vacilé sin saber qué contestar. No deseaba faltar a la verdad, pero tampoco me sentía preparada para abordar con total transparencia la situación que existía entre nosotros. Apenas susurré. Alejandro se volteó hacia mí, sus ojos en busca de los míos. En ese momento, mi corazón dio un brinco al escuchar su pregunta. No había previsto que la charla se desarrollara de esta manera, pero una vez que llegamos a este punto, ya no podíamos retroceder. Podía percibir la tensión entre nosotros flotando en el ambiente, densa y pesada, similar al silencio previo a una tormenta. Murmuré. No tengo idea. Siento que todo ha experimentado transformaciones. Alejandro se acercó a mí, quedando su cuerpo a escasos centímetros del mío, mientras solo se percibía el tranquilo compás de nuestra respiración. Alargó la mano y con delicadeza apartó un trozo de mi cabello hacia atrás, detrás de la oreja. El roce me estremeció, como si fuera un escalofrío. Han experimentado cambios, mencionó con delicadeza, casi susurrando. Pero no es negativo, ¿cierto? Observé con atención, sintiendo como mi corazón latía más rápido. La manera en que me miraba, con tanto detenimiento y cariño, resultaba abrumadora. Mi cabeza estaba llena de pensamientos, pero solo podía concentrarme en lo cercano que estaba, en mi anhelo de reducir esa corta distancia entre nosotros y entregarme a lo desconocido que se presentaba. Expresé con honestidad, no tengo idea de lo que es esto. La mano de Alejandro se mantuvo cerca de mi rostro, acariciando suavemente mi mejilla con sus dedos. Pienso que estamos solos, murmuró. Nadie más que tú y yo. Tomé una profunda bocanada de aire, permitiendo que su contacto me tranquilizara brevemente, dejando que el calor de su mano disipara la agitación que experimentaba en mi interior. Por mucho tiempo, únicamente éramos nosotros dos, afrontando unidos los desafíos que se presentaban ante nosotros. Nuestro lazo siempre había sido sólido, basado en la dependencia mutua,
pero ahora percibía que estaba cambiando, transformándose en algo inesperado para ambos. Al abrir mis ojos, me di cuenta de que Alejandro me miraba fijamente, con un gesto amable pero lleno de sentimiento. Escuché su voz titubeante y un tanto emocionada decir: «Madre, no encuentro las palabras adecuadas, pero quiero que sepas que eres importante para mí. Eres la persona que más me importa». Las palabras que pronunciaste provocaron una pausa en mi corazón y me dejaron sin aliento por un instante. De repente, todos los sentimientos que había estado conteniendo salieron a la superficie, rodeándome con una fuerza abrumadora que no pude evitar notar. Intenté controlar mis emociones, mantenerlas bajo control, pero al estar cerca de Alejandro, con su mano acariciando mi mejilla y su mirada llena de cariño, me resultó imposible ocultar mis verdaderos sentimientos. Murmuré, con mi voz temblorosa, que también te valoro más de lo que crees. Los ojos de Alejandro se volvieron más tiernos y, por un instante, permanecimos quietos, mientras el exterior de la cocina se desvanecía. Solo había vacío entre los dos, y poco a poco me acerqué a él. Observé que él también se aproximaba y percibí cómo la electricidad en el ambiente iba aumentando su intensidad. Le di un beso y él no vaciló. Experimenté en mi ser una conexión tan intensa que resultaba imposible pasar por alto. No podía aguantar más y me di cuenta de que él tampoco lo hacía. En un beso delicado, sus labios se encontraron con los míos, creando una intimidad que me dejó sin palabras. Experimenté una sensación asombrosa, algo que nunca antes había sentido. Estaba rebosante de emoción, una intensa manifestación del amor que se había desarrollado entre nosotros. En ese instante, todo se volvió más intenso y, sin darme cuenta, todo comenzó a ocurrir. Decidí cerrar mis ojos y sumergirme en ese instante. En ese momento, experimenté una sensación de plenitud que no había sentido en mucho tiempo. Lo que sucedió no fue negativo, no generó confusión, sino que representaba un amor sincero y sencillo, el cual se había desarrollado de forma espontánea entre nosotros, surgiendo de años de dedicación, complicidad y empatía. Me aseguré personalmente. Tras un lapso de tiempo, Alejandro se retiró poco a poco y permanecimos en silencio, asimilando individualmente lo ocurrido. Al sonreír Alejandro, sus ojos reflejaban una sensación acogedora. Estamos bien, ¿verdad? Mi corazón latía con tanta fuerza que me dejó sin palabras por un instante, abrumado por la intensidad de mis emociones. En un susurro, confirmé: sí, estamos bien. Horas más tarde, en la noche, tras haber cenado, Alejandro y yo nos hallamos sentados en el patio trasero, contemplando el firmamento estrellado. La noche se encontraba tranquila, el viento fresco y revitalizante, y por vez primera en varios días experimenté una sensación de alivio al respirar. Había desaparecido la carga de sentimientos no expresados entre nosotros, dando paso a una tranquilidad, una serenidad que no había sentido en bastante tiempo. Aunque no conversábamos con frecuencia, no era algo que nos hiciera falta. Estar unidos, disfrutando de la calma nocturna, bastaba. No existía prisa ni tampoco presión. La situación entre nosotros evolucionaba a su propio paso, y yo estaba feliz de permitir que se desenvolviera de forma espontánea. Alejandro alcanzó su mano hacia la mía, sintiendo el calor de sus dedos en contraste con los míos. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras apretaba delicadamente su mano. Permanecimos juntos en un agradable silencio, contemplando cómo las estrellas brillaban sobre nosotros. Se trataba de un amor concreto, auténtico y de una intensidad superior a la que había concebido antes. En ese momento, a mi lado estaba Alejandro, con su mano en la mía bajo el cielo de la noche. Comprendí que juntos afrontaríamos cualquier desafío que se presentara. Con el paso del tiempo, los días se transformaron en semanas y la tranquila cercanía que disfrutábamos se volvió una rutina en nuestro día a día. No era necesario discutir eso con regularidad.
Lo que sucedía entre nosotros no necesitaba ser definido con palabras. Simplemente estaba presente. Se movía de forma espontánea entre nosotros. En cómo nos mirábamos, en cómo hallábamos motivos para rozarnos y en la manera en que disfrutábamos de esos instantes serenos y prolongados que nos pertenecían únicamente. A medida que transcurrían los días, percibía cómo nuestra unión se fortalecía, tornándose más evidente y concreta. Ya no experimentaba conflicto por esa situación. Alejandro dejó de ser solamente mi hijo para transformarse en mi compañero de una forma que no había imaginado. Nuestra conexión parecía haber evolucionado hacia algo que nos complementaba a la perfección, algo que no éramos conscientes de que anhelábamos. Fue en una tarde de otoño, cuando la lluvia caía, que finalmente todo tuvo sentido. El firmamento se encontraba cubierto por densas nubes que se movían sobre nuestra cabeza, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, inundando el hogar con el apacible sonido de la naturaleza. Alejandro y yo nos encontrábamos en la sala, disfrutando del cálido crepitar del fuego en la chimenea, relajados en el sofá y abrigados con una manta. La temperatura del fuego se fundía con el ambiente cálido, percibiendo cómo la conexión entre nosotros crecía. Alejandro se recostó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. Sin darme cuenta, acaricié su cabello, disfrutando de la calma de nuestro momento juntos. La lluvia difuminaba el entorno exterior de una manera especial, mientras que el fuego convertía la habitación en nuestro propio universo, creando una atmósfera íntima y intensa. Noté cómo la respiración de Alejandro se calmaba y se hacía regular, lo que me indicó de inmediato que compartía mis emociones. La conexión que existía entre nosotros había trascendido el uso de la comunicación verbal. En el ambiente se percibía algo especial, una unión tan intensa y arraigada que daba la sensación de que nuestras almas se comprendían mutuamente de manera natural. Alzó su cabeza suavemente y me observó directamente a los ojos. Un solo gesto, pero pareció como si el universo entero se congelara. Durante un breve momento, reinaba el silencio a nuestro alrededor. La tenue luz que provenía de la hoguera iluminaba la estancia y el sonido de la lluvia, semejante a un murmullo distante, parecía ser la banda sonora de nuestro instante juntos. En ese preciso instante, algo se activó en mi interior, una certeza que estaba presente en mí pero que no me animaba a expresar. Nuestra conexión no se limitaba al amor, sino que era algo superior, trascendiendo cualquier descripción convencional de la relación entre madre e hijo. Se convirtió en una conexión que se había desarrollado hasta transformarse en algo concreto, algo palpable. Con voz llena de emoción, Alejandro susurró: «Madre». No contesté porque no era necesario. Era consciente de la trascendencia de sus palabras, de su gran relevancia. Expresó su amor diciendo «te quiero», al mismo tiempo que buscaba mi mano y la sujetaba con determinación, no solo por ser mi madre, sino por la persona que eres y todo lo que representas. No tengo certeza de si es correcto o incorrecto, pero es algo que no puedo controlar. Las palabras me abrazaron como una manta suave y reconfortante. Se sintió como si el aire se impregnara de una sensación que aceleraba los latidos de mi corazón, algo inesperado pero previsto. Mi organismo ya lo había experimentado. Sin embargo, al oírlo de su boca y presenciar cómo lo reconocía en voz alta, adquirió una mayor veracidad. Agarré su mano con firmeza, percibiendo su pulso y sintiendo los latidos de su corazón en la palma de mi mano. En un susurro, con mi voz temblorosa, le dije a Alejandro que también lo amaba, que siempre lo había hecho, pero que esta situación era única. Asintió, observando fijamente mis ojos, como si aguardara que le ofreciera la solución que ansiaba escuchar, la cual se percibía en el ambiente entre los dos, pero que ninguno de los dos se atrevía a confesar. No entiendo el significado de esto, pero decidí seguir adelante, aunque experimento las mismas sensaciones y no lo considero negativo. Se encuentra en un buen estado. Su semblante se relajó y una leve sonrisa, tan sincera, se dibujó en su boca. Expresó en voz baja su alegría al escuchar los sentimientos que tenía, ya que le resultaría complicado si no los experimentara.
Elevé mi mano, acariciando su rostro y sintiendo la suavidad de su cutis. Le confirmé que lo descubriríamos, sin necesidad de añadir más palabras. La habitación, la lluvia y el fuego se desvanecían en la distancia a medida que nos sumergíamos en esa íntima conexión sin palabras. Conocíamos nuestros sentimientos, los identificábamos, y eran auténticos, tan tangibles como los latidos en nuestras arterias. Alejandro se inclinó hacia mí, manteniendo fija su mirada en todo momento, y con calma, como si cada instante fuera crucial, me dio un beso. Un tierno beso que contenía todo lo que habíamos mantenido en secreto, toda la emoción que habíamos contenido, y todo aquello que ya no podíamos ocultar. No fue necesario actuar con prontitud, simplemente fue la manifestación genuina de nuestra conexión mutua. Al momento de la separación, su mirada transmitió lo que sus expresiones no lograron, indicándome que habíamos superado un límite del que no había vuelta atrás. Sin embargo, en vez de experimentar miedo, experimenté una tranquilidad intensa, como si hubiéramos llegado al lugar correcto después de tanto tiempo. Él me rodeó con sus brazos, y nos quedamos unidos de esa manera, mientras la lluvia continuaba cayendo afuera y el fuego brillaba suavemente, iluminando la habitación. En ese momento me di cuenta de que, pase lo que pase en el porvenir, estaríamos unidos para afrontarlo. Durante la noche, se intercambiaron palabras amables, gestos de cariño y besos dulces. No mencionamos lo que deparaba el futuro ni el significado de esta nueva etapa. No hacía falta. Lo primordial era lo que poseíamos en ese momento y lugar, y eso resultaba adecuado. Mientras las gotas de lluvia acariciaban delicadamente los cristales, reflexionaba sobre la rapidez con la que todo había evolucionado entre nosotros. Mi hijo, Alejandro, ya no era solo eso para mí. Había madurado, se había transformado en un adulto, y nuestra conexión había cambiado de una manera inesperada, la cual ahora abrazaba completamente. Esa noche, Alejandro regresó a mi cuarto. Sin lugar a incertidumbres, en esta ocasión se recostó a mi lado, rodeándome con sus brazos no en busca de consuelo, sino como pares, como si lo que nos unía fuera más poderoso que cualquier otra cosa. Descansaba mi cabeza en su pecho, percibiendo el tranquilo latido de su corazón, lo cual me brindó una sensación de paz total que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sea lo que fuese aquello, cualquier cosa que pudiera haberse convertido, estaba preparada para enfrentarlo. Siempre mantuvimos una estrecha conexión, pero en este momento nuestra relación había evolucionado. Fuimos camaradas en el sentido más genuino, y estaba seguro de que, sin importar los desafíos que se presentaran, los afrontaríamos unidos. Mientras me adentraba en el mundo de los sueños, una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Resultaba asombroso descubrir todo eso, pero ya no me preocupaba la opinión de los demás. Me producía una sensación maravillosa y eso era toda la información que requería. Así concluyó mi relato. Si el contenido te ha agradado, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros futuros relatos. Hasta luego.